Hola a todos, hoy les traigo la escalofriante historia de Tatsuya Ichihashi, el asesino que se volvió infame no solo por su brutal crimen, sino por lo que hizo después para evitar la justicia. Este hombre estuvo prófugo durante años, llegando al extremo de deformar su propio rostro, con cirugías caseras para no ser reconocido. ¿Cómo un hombre puede llegar tan lejos para escapar de su culpa? No te pierdas esta impactante historia de obsesión, huida y desesperación. Esta es la historia de un hombre que llevó su obsesión al límite para escapar de la justicia. Tatsuya Ichihashi, un hombre que se convirtió en sinónimo de terror en Japón, no solo por el brutal asesinato que cometió, sino por las impactantes medidas que tomó para no ser atrapado. Este es el caso del asesino que deformó su propio rostro para evitar la ley. Tatsuya Ichihashi era un joven japonés aparentemente común, pero detrás de su fachada tranquila se escondía un lado oscuro y peligroso. En marzo de 2007, la vida de Lindsay Ann Hacker, una joven profesora inglesa, fue brutalmente arrebatada cuando Ichihashi la atacó en su apartamento en Chiba, Japón. Lindsay, que tenía 22 años, había accedido a darle una lección de inglés a Ichihashi, pero nunca salió con vida. La muerte de la británica Lindsay Ann Hacker, de 22 años, conmocionó a la sociedad nipona y británica después de que la joven fuera hallada muerta en el apartamento de Ichihashi, desnuda con contusiones y enterrada en arena en una bañera. El sospechoso del asesinato escapó cuando las autoridades iban a registrar su apartamento, pocos días después de que fuera denunciada la desaparición de Hacker, profesora de inglés en Japón. Era el 24 de marzo de 2007, un sábado. La familia de Lindsay Ann Hacker, de 22 años, estaba preocupada. No era propio de ella no ponerse en contacto. Estaba constantemente en contacto con ellos, pero no habían oído nada de ella ese día. Lindsay vivía con dos profesores en Tokio, Japón. Se mudó allí en octubre de 2006 para poder pasar un año enseñando inglés con la cadena de escuelas de idioma Nova. Lindsay era de Brandon, cerca de Coventry, Inglaterra, Reino Unido, y se mudó a Japón después de completar su grado en Inglaterra. Ella quiso conseguir una cierta experiencia antes de comenzar su curso del novio, Ryan Garcia. Debía volar hacia fuera para encontrarla ese verano, que podrían viajar alrededor de Japón antes de volver al Reino Unido. Lindsay estaba tan emocionada por mudarse a Japón. Eligió Japón porque sabía lo seguro que era allí. Estudió la cultura y quería ser respetuosa con la gente que conoció cuando llegó allí. Su padre, Bill Hacker, compró pequeñas bolsas de lavanda para que ella las trajera a Japón, para que pudiera dárselas a la gente que conoció en el camino. Sus padres visitaron a Lindsay en Japón para celebrar su cumpleaños y quedaron impresionados por lo bien que encajaba allí. Hablaba japonés y tenía una relación amistosa y cálida con los lugareños. A pesar de vivir tan lejos, Lindsay permaneció en contacto diario con su novio, familia y amigos que estaban de vuelta en Inglaterra. Así que cuando no pudieron ponerse en contacto con ella el 24 de marzo, estaban preocupados debido a la diferencia horaria. Inicialmente pensaron que ella podría estar en algún lugar con amigos, pero cuando todavía no habían oído de ella al siguiente día, estaban extremadamente preocupados. Lindsay iba a dar clases el domingo y el lunes, pero no se presentó a enseñar el domingo o el lunes y fue denunciada como desaparecida ante la policía. Lindsay trabajaba 6 días a la semana y nunca se había perdido una lección, así que habían razones para preocuparse. La policía descubrió que unos días antes de que Lindsay desapareciera, le dijo a su novio que un hombre que estaba en el mismo tren que ella, sentado frente a ella, se bajó en su parada. Le dijo que era su profesora de inglés. Cuando ella lo corrigió y le dijo que no lo era, la persiguió a casa y le preguntó si le daría una lección de inglés. Él dibujó una foto de ella y se la dio, y ella accedió a darle una lección.
la policía una lección de inglés. Él dibujó una foto de ella y se la dio. La policía obtuvo imágenes de CCTV. Descubrieron que Lindsay conoció a un hombre en una cafetería el sábado por la mañana, 24 de marzo. Descubrieron que él era el hombre del tren y ella había quedado con él en la cafetería para darle una lección privada de inglés. Ese fue el último avistamiento conocido de ella. Cuando la policía llegó al apartamento, Ichihashi logró escapar corriendo descalzo, iniciando una fuga que duraría más de 2 años y medio. Durante ese tiempo vivió como un fantasma, cambiando constantemente de identidad, evitando ser visto y sobreviviendo con trabajos ocasionales. Pero lo más perturbador fue lo que hizo para evitar ser reconocido. Ichihashi recurrió a cirugías estéticas caseras y clínicas para cambiar su rostro. Usando libros de medicina y espejos, intentó deformarse a sí mismo para evitar que lo identificaran, llegando al punto de mutilar sus propios labios y cortar sus párpados. Además, se sometió a varias cirugías plásticas para alterar su rostro por completo. Tras 2 años y medio de huida, los investigadores han tenido acceso a unas supuestas fotografías de Ichihashi tras la operación de cirugía estética y han concluido que la posición de sus ojos y la estatura coinciden con la de este. La policía de la provincia de Chiba, donde residía Ichihashi antes de su huida, patrulla las inmediaciones del hospital donde el fugitivo, que utilizaba un alias, tenía que haber acudido a un chequeo rutinario en octubre, pero no apareció. Esta es la prueba más fiable hasta la fecha del paradero de Ichihashi. Se produce 4 meses después de que la policía japonesa elevara la recompensa por información que lleve a su detención desde 1 a 10 millones de yenes, o sea, unos 74.000 euros. A pesar de sus esfuerzos por desaparecer, la presión constante y la intensa búsqueda policial inicialmente dieron resultado. En noviembre de 2009, más de 2 años después del crimen, Ichihashi fue capturado en la ciudad de Osaka mientras intentaba tomar un ferry. Había cambiado tanto que casi parecía otra persona, pero la justicia finalmente lo alcanzó. Durante el juicio, Ichihashi intentó expresar remordimiento, pero su declaración no convenció a la familia de Lindsay ni al público japonés. En 2011 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de la joven. Un tribunal de Chiba, al este de Tokio, condenó a cadena perpetua al que fuera uno de los fugitivos más famosos de Japón, Tatsuya Ichihashi, por la violación y asesinato de la joven británica Lindsay Hacker, de 22 años, en 2007. La pena coincide con la solicitada por los fiscales del caso, que habrían subrayado la extrema responsabilidad del acusado en el crimen, indicó la agencia local de Yodo. Ichihashi, de 32 años, fue detenido en Osaka en 2009 tras una larga huida de 2 años y 7 meses, durante los que llegó a someterse a cirugía plástica para evitar ser reconocido. El juicio comenzó a principios de julio, en medio de una gran expectación y en presencia de los familiares de la joven asesinada, que expresaron su deseo que el acusado recibiera la pena de muerte en vigor en Japón. Durante el proceso, Ichihashi admitió su responsabilidad en la liquidación de la joven, pero negó que hubiera sido intencional. El Código Penal japonés establece que un condenado a cadena perpetua debe cumplir un mínimo de 10 años en prisión, tras los cuales puede recibir la libertad condicional. El presidente del tribunal, Masaya Hota, dictó la sentencia tras escuchar las deliberaciones de un jurado popular y de otros 3 jueces que forman parte del proceso. Lo que sorprendió mucho fue que Ichihashi, en un intento por explicar sus actos, escribió un libro en prisión titulado Hasta que fue arrestado, donde describía su vida durante la fuga y sus pensamientos sobre el crimen. A pesar de sus intentos de disculparse, su historia sigue siendo una prueba de la fría brutalidad con la que arrebató una vida inocente. Una película basada en un libro escrito por el asesino se estrenó el sábado en Japón, donde ha sido fuertemente criticada, informó el diario británico The Telegraph.
El testimonio trata superficialmente el crimen y se centra en el tiempo que el autor permaneció como prófugo, durante el cual se hizo una cirugía plástica para evitar ser reconocido. Los detractores del filme critican que Ichihashi sea retratado de manera benévola. Es muy raro que se haya hecho una película en la cual el héroe es un asesino, dice un usuario en el sitio web. Creo que la empresa que la hizo está loca, agregó. Otros comentaristas opinan, la compañía que hizo esta película tenía que obtener el consentimiento de la familia de Lindsay antes de hacerla. Es inevitable que los extranjeros piensen en Japón como un lugar donde convertimos a los asesinos en héroes. La familia de la víctima se ha rehusado a referirse a la película, aunque cuando se anunció su realización en noviembre de 2011, expresó su rechazo e indignación. Zedic International, la productora de la obra, que no intentó contactarse con la familia Hacker, declaró que la película no busca defender a Ichihashi o minimizar su crimen. El asesino se negó a cooperar con el filme y a encontrarse con el actor que lo interpreta, Dean. Un portavoz de la compañía aseguró que en la elaboración del filme se ha tenido en consideración la privacidad de la víctima y que no hay escenas irrespetuosas con ella. El caso de Tatsuya Ichihashi sigue siendo una de las historias más inquietantes en la memoria de Japón, no solo por la brutalidad del asesinato, sino por la obsesión de un hombre dispuesto a destruir su propia identidad para evitar enfrentar sus crímenes. Al final no importa cuánto cambies tu apariencia, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Muchas gracias por ver este documental. No olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. Recuerda, la justicia siempre prevalece, sin importar cuánto tiempo se tarde en alcanzarla.